La historia del monumento erigido al general Zaragoza en el centro de salud nos cuenta sobre un suceso ocurrido a doña Asunción Ramírez y posteriormente a doña Rosa María Bolaños, madre e hija, quienes para solventar los gastos de su familia y llevar pan a la mesa vendían antojitos, tacos, empanadas y memelas a todo aquel que recorriera las calles del centro de la ciudad a horas muy tarde. Las señoras tenían su puesto de alimentos cerca de los arcos del Palacio Municipal y para ellas era normal, y aparte de su jornada diaria de trabajo, quedarse hasta altas horas de la noche vendiendo, a la vez que atendían a sus clientes de manera amable, siempre con cortesía, aceptando la charla de cualquiera que les hiciera el gasto. Finalmente, el tiempo pasaba y la noche se hacía más pesada para las pobres señoras, quienes, al notar la hora, la ausencia de clientes y la falta de masa, empezaban poco a poco a recoger sus cosas y regresar a casa a descansar. Con el anafre y el comal en mano, regresaban a su hogar caminando con pasos lentos pero firmes, ya que en ese entonces no existía el temor de andar solas por la noche. Para llegar a su domicilio, estas atravesaban el monumento a Zaragoza, que estaba situado en el empastado del lugar, y ahí les ocurría algo extraño, ya que siempre al caminar por esa zona, las mujeres se ponían a rezar, ya que observaban cómo una especie de fuego encendía en la base del monumento. Según algunas personas, les habían dicho que ahí había dinero, pero ellas jamás ambicionaron nada, asegurando siempre que el mejor regalo era la salud y el trabajo honesto, así que preferían simplemente pasar lo más pronto posible de ahí y llegar a su hogar. Otras lenguas, sin en cambio, decían también que las mujeres veían cómo un bulto era arrastrado cerca del lugar por una mano invisible. Además de esto, existe el dicho que según el caballo en algunas ocasiones cobra vida, se baja de la base y empieza a cabalgar en las calles haciendo escuchar sus espuelas sobre el piso, o que este cambio de posición a como estaba anteriormente. Yo tengo 43 años aquí viviendo de casada, y pues la gente comenta que el caballo se baja y en las noches, en las madrugadas, da de vueltas alrededor del centro de salud, lo oyen cómo va, y constantemente la pata del caballo a veces alza la de delante, a veces está la de atrás, a veces está al lado derecho, izquierdo, y sí, cada vez que lo pintan o una fiesta de cada año se le ve la pata. Claro que no lo está uno viendo constantemente, ni está uno pendiente de eso, ¿verdad? Pero sí hemos visto que la pata es diferente en diferentes ocasiones, que la alza. A veces en la mañana, a veces nos damos cuenta de la noche, pero sí se ve el cambio de la pata. No, yo no he visto. Ya tengo muchos años de vivir aquí. Ajá. No estaba esta barda y estaba ahí visible, arriba y abajo. No, pero pues la gente Dice. dice, no, yo no les puedo Sí, decir. leyendas nada más. Nomás son leyendas. Ujú. Que dicen, De que da vuelta alrededor, de que cambia de un pie. Ajá, lo que dicen. Lo único que puedo platicarles es que había uno que estaba medio loco, el señor. Ajá. Cuando estaba aquí visible, venía y se subía en el caballito y se montaba atrás del caballo, atrás de Zaragoza, y lo tenía que bajar, venir a bajar los policías, porque pues eso no estaba permitido. Y cositas así chistosas. Chistosas, nada más. Pero que yo diga que he visto. Oía que hacía ruido, pero no fueron a ver y no era nadie, entonces no sé si sean cosas. Ah, también ¿cómo se llama? Una enfermera que le dicen la planchadora. Pero esa leyenda es de que aquí ha venido, pero pues dicen, yo no me consta, ¿verdad? Pues yo qué voy a saber. Que esa enfermera anda recorriendo los hospitales y todo para ver si nosotras atendemos bien los pacientes o les damos los medicamentos como deben de ser. Por eso anda, y le pusieron la planchadora porque anda bien impecable, su bata toda blanca así, pero sin ninguna arruga, toda así.
como en aquel tiempo, pues la gente al menos, ¿cómo se dice? Ponía almidón a sus batas y eso, pues eran bien blancas y duritas, pues por eso le pusieron la planchadora, porque siempre andaba impecable su ropa. Y pues de eso, pues nada más, y pues que aquí a veces se espantan, pero pues en sí no, a mí no me cuesta porque pues aquí no me han espantado. Es un hecho sabido que los hospitales son sitios a los que a muchos no les agrada pisar, ya que pareciera que al caminar por los pasillos nos estamos transportando a otra dimensión por su propia naturaleza. Estos lugares parecieran tener vida propia, pues es ahí en donde prácticamente ésta inicia y otras veces ahí mismo termina. Tal vez ya te estás dando una idea de lo que te voy a contar ahora. Así es, esta es la historia de la planchada, una leyenda que nos cuenta sobre una buena mujer cuya vocación se dice que trascendió más allá de la vida mortal. Su nombre era Isabel Manríquez, una bella mujer, siempre elegante y de toque reservado, cuya nobleza y bondad la hicieron conocida por todo el lugar, quien conocía el placer de servir y ayudar a otros, pues el oficio de la enfermería gozaba hacer, acogiendo y dando asilo al enfermo y al moribundo, en sus últimos momentos de agonía, laborando siempre con amor en el antiguo hospital municipal. Doña Isabel caminaba todos los días sin cesar por las calles de la ciudad, atravesando el Parque Juárez para llegar a su destino. Enfundada en su blanco y radiante uniforme, tal cual reloj suizo, como si de una bella antigüedad se tratase, llevaba total control de su tiempo y cuidado en su vestimenta, por lo que los lugareños del lugar empezarían a llamarla la planchada. Pero como en muchos casos ocurre, todo lo bueno tiene un final, y así pues, cierto día, la bella mujer se enfrentaría a una mala noticia y a los estragos de la enfermedad, pues llegó a ella la noticia de que su hermano menor, Artemio Manríquez, perecía ante el cólera. Y aún con todos los cuidados, este decayó, y con ello la vida de doña Isabel, pues se dice que luego de la muerte del hermano, éste entró en una profunda tristeza y enfermedad, pues su encierro y dolor le hicieron caer en cama y finalmente padecer por el cólera también. Pasaron los días y todo parecía seguir su curso natural. Doña Isabel Manríquez se había ido y con mucha alegría y tristeza era recordada por sus compañeras, quienes inspiradas por ella ahora daban nuevo sentido al acto de servir a otros. Pero he aquí lo más sorprendente de la historia, pues conforme fueron pasando los meses, todos en el hospital quedaban anonadados al escuchar de boca de los pacientes que todas las noches eran atendidos cálidamente por doña Isabel, a quienes simplemente tiraban de locos, hasta que la propia cordura fue perdiendo credibilidad, pues se hacía cada vez más grande el rumor de que no solo una, ni 5, ni 10, sino más de 100 personas veían a Isabel caminar todo el Parque Juárez para llegar al hospital a ver a los enfermos, y estos aseguraban haber sido cuidados por la mano noble de la planchada. Durante los años 50 a los 70 del siglo pasado se mencionaba mucho de que algunas personas en los hospitales llegaban a ver al fantasma de una enfermera, principalmente los heridos o los pacientes que estaban en cama, y decían que una enfermera los atendía pues muy amablemente, les daba sus medicinas, les tomaba, les hacía todo las atenciones, y se enteraban posteriormente que era algo
pues extraño lo que ocurría, porque venían la enfermera oficial y les volvía a tomar el pulso, les proporcionaba las medicinas o les iba a proporcionar las medicinas, y ellos decían o afirmaban que ya había pasado una enfermera a hacerles a darles su atención. Entonces pues las enfermeras les decían al paciente: ¿cómo es que ya vino alguien? No, pues si nada más estamos nosotros. Y pues lo que ocurría es, dice, bueno, entonces lo que pudo haber pasado es que usted ha sido visitado por la planchada, la famosa enfermera que así le apodaban, la planchada. Sin duda, los hospitales han de ser lugares donde se albergan historias sorprendentes y otras más un tanto aterradoras. ¿Y tú? ¿Te atreverías a cruzar el Parque Juárez y encontrarte con la planchada? Espero que estés disfrutando de la velada. Ahora sí ya hablamos de hospitales y sucesos extraños que ahí ocurren. ¿Qué tal si ahora nos adentramos al centro de la ciudad? El Parque Juárez mismo es un pequeño rincón que pareciera ser un sitio con vida propia y claro encanto, pues uno de los sucesos más raros y por decir populares pasan ahí principalmente a altas horas de la noche. Aquí está el encanto del Parque Juárez. El relato más popular de este lugar es el que cuenta sobre un joven no mayor a 25 años, quien en una noche de fiesta regresaba a su hogar. La persona, que ya se encontraba en un avanzado estado de ebriedad, no era del todo consciente de a dónde iba. Se dice que las horas pasaban mientras deambulaba hasta llegar al popular Sitio Verde. Una vez ahí, se dice que el joven perdió su sentido de ubicación ante algo que no se le atribuía solo al alcohol, ya que al entrar al lugar sintió como si una fuerza extraña lo llamara a caminar por las losas verdizcas y húmedas hasta perder el sentido y empezar a deambular sin parar, recorriendo los pasillos y dándole la vuelta al parque varias veces. Una vez que ya se hubo hartado, se dice que el desafortunado muchacho decidió tomar un respiro en el centro del parque, cerca del gran kiosco, hasta que de la nada apareció un hombre enfundado en una gabardina oscura, con el rostro cubierto, una presencia extraña que se dice era la misma que siempre aparecía y jugaba con los transeúntes nocturnos. La presencia, apareciendo frente a sus ojos y sin decirle palabra alguna, le pidió que lo siguiera. El hombre, sin ser consciente de lo que se trataba, empezó a seguirlo, mientras le gritaba y decía cualquier cosa que se le viniera a la mente, pero la presencia jamás volteó a mirarlo. Se cuenta que ambos desaparecieron en la noche y no se vio al joven salir de ninguna de las esquinas del parque, por lo que se cree que la presencia, como en otras ocasiones, se había llevado al joven lejos, a un lugar sin retorno. No podemos comprobar la veracidad de estos hechos ocurridos en el centro de la ciudad. Incluso uno de ellos cuentan que el parque es el centro de energías desconocidas y que en las noches hipnotiza a los pocos transeúntes, ya que dicho lugar está encantado. El centro de la ciudad, que es el Parque Juárez. Ahí anteriormente también se contaba que en la noche, aproximadamente de las 11 a las 3 de la mañana, vamos a suponer, que ciertas personas, no todas, para esto también hay que enfatizar que algunos tienen una sensibilidad, digamos, un poco más, más alta, sugieren o afirman que al pasar por el parque en dirección de oriente, poniente, digamos que de lo que está en la esquina norte, oriente, hacia la catedral, así en diagonal, en esa diagonal, al pasar por ahí, en el kiosco, algunos afirmaban que llegaban a escuchar el sonido del mar, pero esto ocurría u ocurre, para los que tengan la fortuna de escuchar este sonido, el 24 de junio escuchan el sonido del mar, y muchos afirman que posiblemente debajo del parque esté pasando un brazo de mar, ya que antiguamente se dice que
Tehuacán estaba sumergido en las aguas y que muchos se quieren o se apoyan en la teoría de que San Juan, no estamos cerca de la población de San Juan Raya y de la población que está un poco más acá de Zapotitlán Salinas, donde se extrae la sal. Bueno, toda esa región afortunadamente tienen elementos que puedes constatar que antiguamente toda esta zona estaba bajo el nivel del mar. Y bueno, apoyándose en esas teorías, como que esta leyenda se le da cierta credibilidad. Otra leyenda que de ahí mismo, que de esta misma zona del Parque Juárez se hace relevante, es que algunas personas al caminar, al atravesar el parque en ese sentido de nororiente hacia surponiente, digamos, se pierden por un momento. El chiste o lo curioso es que cuando intentan cruzar, ya llegaron al centro y aparentemente van de salida o al final de su recorrido, pues se encuentran que están en el mismo punto de donde partieron. Y pues esto, bueno, a mí no me ha tocado experimentarlo, pero sí muchas personas antiguamente lo mencionaban que sí se llegaban a extraviar, pero digamos ahí mismo, ¿no? Que perdían el rumbo y se encontraban de repente en el mismo punto de partida. Tal como Romeo y Julieta, esta historia terminó trágica y tristemente. El Callejón del Suspiro se ha convertido en la leyenda de amor más lamentable de nuestra comunidad, una historia de desamor y dramática muerte que dejó a dos nobles corazones rotos, juntos uno a uno, en el patio de una vieja casona. Si bien es sabido, los celos envenenan el corazón y la conciencia, pues en la siguiente leyenda así ocurrió. Los celos llevaron a un hombre a la locura y a la desgracia de su propia hija. Prepárate para escuchar ahora la leyenda de El Callejón del Suspiro. El conocido Callejón del Suspiro narra una trágica historia de despecho y pena ocurrida a un par de enamorados que no pudieron consumar su amor como lo hubieran deseado, pues la rabia se encargaría de acabar con la nobleza y calidez de esos jóvenes corazones. Se dice que eran una adinerada familia que habitaban en la vieja casona ubicada en la calle 2 Norte de esta ciudad, familia de la cual ya solo quedaban 2 integrantes habitando en la casona. Un viejo hombre cuya arrogancia y despecho hacia los demás era tan hiriente como común. Como es de esperarse, este viejo tenía como adoración a su única hija, la última descendiente de su familia, a quien procuraba y le otorgaba cuanto ella deseara. Era su más grande tesoro, era celoso con ella, y no permitía que ningún hombre se acercara a la joven, a menos quizás de que fuera alguien digno, alguien perteneciente a su alcurnia. Pero tristemente, y así fue, la joven ya tenía en su mente a un pobre muchacho, quien cautivado por su belleza, siempre que tuviera oportunidad le daba una rosa cada vez que la veía. Y la bella señorita respondía cálidamente al joven. Lamentablemente, la historia de este amorío llegó a oídos del padre, quien no iba a permitir que su única hija se relacionara con un pobre peón. Este ordenó al pobre mozo cavar una zanja en el jardín de la casona donde los jóvenes solían verse y quererse en secreto.
para finalmente llenarla con el cuerpo del muchacho, a quien había asesinado a golpes y de una manera horrenda, enterrándolo en aquel jardín, acabando así con la felicidad de su hija, quien, aterrorizada ante el acto, cuentan la leyenda que cayó en la locura hasta desfallecer, pues todas las noches iba al jardín a llorar y lamentar la pérdida de su amado, hasta que la misma vida ya no le alcanzó y murió de pena. Pasaron los años y se dice que todas las noches al pasar cerca de la ya abandonada casona se escuchan los lamentos y gemidos de la pobre joven, quien desde el más allá le llora a su amado caído. Llantos y suspiros que hasta el día de hoy aún se siguen escuchando. ¿Tú la has escuchado alguna vez? Esta leyenda surgió o se hablaba mucho que ocurría en la calle que actualmente es la 2 Sur. Antiguamente esta calle era un callejón muy típico en la ciudad de Tehuacán, porque era una calle muy angosta, comparada con las otras calles que, si actualmente las observamos, se ven un poco más amplias que esta de la 2 Sur. Bueno, esta leyenda del Callejón del Suspiro corresponde a que se escucha en este tramo de la ciudad una especie de suspiro en la noche. Bueno, para esto, como es un suspiro, un sonido muy suave y un quejido así como la gente que lo ha escuchado dice que es como el aliento de pues una dama así, como que está esperando a alguien. Entonces es como una especie de hálito así dulce, ¿no? Pues como que lleno de amor. Pero lo curioso es de que, bueno, no todos lo escuchan, pero tiene que ser en una noche muy sólida, como algunos dicen, muy pues sin ruidos, ¿no? Sin sonido alguno, para que el que tenga un oído súper fino o muy educado lo logre escuchar. Y es que, bueno, se dice que antiguamente una muchacha se enamoró de alguien de los seguidores de la revuelta, en la revolución, y que pues como las costumbres eran más conservadoras en aquel tiempo, la de los padres, que no dejaban que sus hijas se fueran con cualquiera, ¿no? Y mucho menos con alguien que anduviera, como se decía antes, en la bola. Bueno, entonces se dice que este padre, al enterarse de que su hija andaba o tenía amoríos con uno de los soldados o alguien de la tropa de la bola, pues mandó a matar al soldado o al de la bola. Y pues la muchacha quedó pues herida de amor y todo para esto me imagino que no se enteró de lo que había ocurrido, y por esto surgió el suspiro, porque ella ansiosamente esperaba la llegada o el retorno de su ser amado, ¿no? Entonces, como nunca volvió, se quedó ahí, me imagino. Bueno, ahora recuerdo que se cuenta de una versión que dice que en su casa se quedó esperando hasta, pues digamos que le llegó la muerte, ¿no? Pero suspiraba por esta persona, y pues así se quedó, y al morir pues sus deseos pues quedaron impregnados, o aún continúan escuchándose. Tehuacán ha sido uno de los lugares más viejos de Puebla. La ciudad ha formado parte importante en la historia del estado como una de las primeras en erigirse. Esto, a su vez, permitió dar pasos agigantados en pro del progreso, o eso es lo que nos han tratado de decir. Nuestra comunidad, como todos la conocemos, no ha sido la misma con el paso de los años, ya que hubieron sucesos que nos marcaron profundamente. Como ya hemos escuchado, todas estas historias fantásticas, así como aterradoras,
han ido acompañando a los lugareños desde tiempo atrás y sin duda seguirán pasando de boca en boca. Hablando aún más de historias y leyendas, existe otra con la que nos despedimos de este viaje histriónico. El relato presidido a continuación, que marcó un antes y un después en la historia de Tehuacán. Nos habla de una fecha trágica ocurrida un 19 de noviembre de 1991. El denominado accidente del trenazo es uno de los capítulos más tristes de la ciudad y con el cual la región no volvió a ser la misma, pues el tren 9130, procedente de Esperanza, Puebla, que venía en camino y con paso por la ciudad, marcaría para siempre a la comunidad. Según antiguos testimonios, el tren, que ya venía con fallas técnicas desde su lugar de origen, al alcanzar cierta distancia, tomó una velocidad muy alta y detenerlo fue complicado, por lo que al irse acercando a la ciudad, este desbordó, dejando una estela de desastre a su alrededor y lamentablemente muchas vidas perdidas también. Casi 20 años después del trenazo, es uno de los sucesos que más se lamentan. Vidas perdidas e historias trágicas se contaron después de esto. Algunas sobre supuestas almas en pena que aún vagan por las inmediaciones del lugar. Una de las más comunes es aquella que habla sobre la presencia de una mujer que es vista vagar por las calles aledañas al accidente, vestida en ropas negras y con un caminar singular a altas horas de la noche. Se dice que aborda un taxi y le pide al conductor que la lleve a su domicilio, ya que es muy tarde y debe irse a casa, que no pudo encontrar transporte, pero ya tiene que llegar a su hogar. El taxista, sin percatarse de la situación, solo accede y pone en marcha su taxi como con un pasajero común. Al estar dentro, percibe una sensación extraña, un ligero escalofrío, una mirada triste y un silencio incómodo en todo el trayecto. Como muchos adivinarán, al llegar a su destino, la joven baja del taxi y le dice que en un momento le retribuirá el pasaje, que solo debe entrar a su casa por dinero. La muchacha bajó del taxi y se quedó quieta, dando la espalda al taxista, observando la fachada de su hogar, como si de una añoranza se tratara, para después abrir la puerta y adentrarse dentro del domicilio sin voltear atrás. Al pasar el tiempo, el joven se impacienta hasta exasperarse
y decidirse a salir a pedir su dinero. Molesto, toca la puerta y al abrir, una mujer de cabello cano, a quien le reclama sobre el intento de tranza, le pide su dinero, pero para su sorpresa, la mujer le dice que ahí no vive nadie más. El muchacho molesto dice que vio a la pasajera entrar en la casa. Al oír esto, la mujer regresa a su hogar y le muestra una fotografía preguntándole si se trata de esa persona. El joven sorprendido responde afirmativamente mientras escucha las palabras de la mujer que le decían sobre el incidente y que no era el único al que le había ocurrido esto. Se dice que el joven despavorido salió del lugar y arrancó su taxi a toda velocidad para ya no volver a pasar por las inmediaciones al trágico accidente jamás, pues comprendió que aquella noche había abordado a un alma en pena que había padecido esa trágica tarde. Lo que las autoridades no informan es que era un paso donde de un lado había carros de pasaje y del otro lado igual, de ambos lados esperando la pasada del tren. Entonces esos pasajeros que murieron eran de los carros que estaban esperando el pasaje, el que pasara el tren. Entonces al descarrilarse, pues todos los fierros, máquinas y vagones cayeron encima de los carros, tanto de la ruta Mehuatlán como los amarillos y rojos que van a San Lorenzo. Realmente la tripulación, nadie fallece porque todos se avientan, creo que a unos 9 kilómetros antes de entrar acá, se avientan. Y realmente las víctimas son las personas que estaban en el crucero de Nacozari y lo que ahora es la avenida García Crespo. O sea, toda la gente que estaba alrededor y algunas casas y negocios aledaños son quienes pagaron el pato, como se dice coloquialmente, ¿no? Se registraron víctimas tanto en los camiones que había circulando, en especial uno del cual tenemos confirmación que las 40 personas que le caben al camión fallecieron, y no fallecieron por constricción o aplastadas, como se dice, sino por asfixia. Muchos de los automovilistas no se reconocieron, o sea, se encontraron corcholatas, ¿no? O sea, los automóviles estaban reducidos a láminas. Entonces hubo mucha gente que jamás se pudo identificar. Allí donde hace Triángulo había un taller de hojalatería mecánico y todos estos maestros y chalanes fallecieron. Agarraron de morgue, de depósito de cadáveres, el que ahora es bachillerato, que antes no sé si sigue siendo comisariado de Ejidal de San Lorenzo, un salón igual grande. Ahí depositaban los muertos, pues no enteros, hechos pedazos. Las partes de los difuntos ahí los depositaban en costales. Una leyenda muy, muy específica que mucha gente asegura que, bueno, si tú sabes la historia o tal vez lo investigaron, de los 20 furgones que salieron de Esperanza, nada más se vinieron a estrellar acá 14. Los otros 6 furgones se quedaron en el trayecto entre Miahuatlán y Puebla. Digo, Miahuatlán y Tehuacán, perdón. Entonces la gente dice en Miahuatlán que el tren ya se iba a descarrilar allá mismo en Santiago, Miahuatlán, pero que vieron detrás del tren al apóstol Santiago, precisamente de Santiago, Miahuatlán, que con su espada detenía a los furgones para que no se cayeran, no se volcaran. Y es una historia pues muy interesante, ¿no? Porque te habla de las creencias, qué nivel de creencias tienen las personas en las poblaciones, ¿no? Que le dan gracias a su santo patrono de que la tragedia no sucedió tal cual allá.
o sea, sino que vino a suceder a Tehuacán. De los negocios que hay ahí, en las noches, los talleres mecánicos que se encuentran ahí, había una talachería que también el señor falleció de un infarto, porque tocaban pensando él que era un trabajo, como el taller trabajaba las 24 horas, y cuál era su sorpresa, que al abrir era gente que buscaba sus partes, o sea, ánimas, gente, qué sé yo, resucitados, no sé cómo se le puede llamar, que le preguntaba por sus piernas, sus cabezas, sus manos, y de eso murió ese maestro, ¿no? Mecánico, no sé, mecánico talachero. Y así varias versiones de gente pues que murió ahí. Y cuentan también de una persona embarazada que nada más con el estruendo, ella no la apachurró el tren, sino que el mismo impacto, no sé cómo se le puede llamar, la embarró casi en la pared, y ahí está, hay una cruz ahí, una persona embarazada.